Aleluya. Buenos días, hermanos. Que la gracia, la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo llene el corazón de cada uno, de los que estamos aquí presentes y de los que están conectados a nuestra transmisión en vivo. Si usted está aquí por primera vez o por primera vez conectado en la transmisión, pues somos Torre Fuerte, iglesia de la ciudad. Somos una iglesia cristiana, evangélica o protestante, que hemos abrazado la teología reformada, entendiéndose la teología que salió de la reforma protestante. Predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado al tercer día conforme al evangelio, y predicamos que solo en él hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Predicamos que la salvación es solo a través de la fe, que es un acto de la gracia de Dios. Predicamos que la salvación no es producto simplemente de la elección humana, sino es producto de la elección divina. Jonás, metido en el vientre del gran pez, enredado en las algas y tipificando aquello, la puerta del Seol, él mismo dijo: solo Dios puede salvar. Dios lo llevó allí a las puertas de la muerte, y allí ese testarudo profeta comprendió que solamente Dios puede salvar. El orgullo humano hace pensar que uno puede encontrar un camino de salvación, que uno puede encontrar el camino a mejorarse y a salvarse, pero créame, la Biblia es clara en que no es por obras para que nadie se gloríe. No importa cuántas obras usted haga, religiosas o filantrópicas, sin Cristo usted está irremisiblemente perdido para siempre. Por lo tanto, si Dios le concedió atravesar hoy las puertas de esta iglesia, creemos que no es un accidente, no es una casualidad. Usted va a oír el evangelio y el evangelio va a abrir delante de ti la gracia de Dios. Mi consejo como pastor es: corra hoy hacia la gracia de Cristo, corra hoy hacia el amor de Dios, corra hoy para que sea libre en Cristo. Bien, en esta mañana nos corresponde continuar con la exposición bíblica del libro de Éxodo, que hemos comenzado hace unos cuantos domingos atrás. Creo que hoy es el cuarto sermón, si no me equivoco, y ya estamos en el capítulo 3. Estamos en el capítulo 3. Los primeros dos capítulos nos ponían ahí en un poquito de antecedentes de la historia. Antes de empezar como tal, les advierto que predicar narrativas es bastante distinto a lo que vimos en Efesios. Estuvimos más de año y medio en Efesios, y uno se acostumbra a las cartas. Está todo ahí, está todo explicado. Entonces es un sermón más fácil de comprender hacia dónde uno va. En las narrativas, obviamente, estamos buscando la intención del autor original, primero para la audiencia original, para quienes él escribió, pero también estamos buscando que hoy, en el siglo XXI, aquí en nuestra vida, esto tenga también sentido para nosotros. Y por eso usted va a ver que algunos elementos van a traernos conocimiento a nuestra vida, pero sobre todo vamos a estar apuntando siempre esto a Cristo. Recuerde que todo esto es la historia de la redención, y lo que Dios comenzó con este pueblo ha sido su plan desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene dos planes. La iglesia no es un plan B o un segundo plan, es el mismo plan. Dios tiene solo el pacto de gracia. Él hizo el primer pacto allí en Edén, el pacto de obras. El hombre fracasó en el pacto de obras, Adán fracasó en el pacto de obras, y Dios trajo el pacto de gracia. Ese pacto de gracia se ha manifestado en la Biblia a través de varias administraciones. Usted ve otros pactos que han salido, el pacto abrahámico, el pacto davídico, pero esas son manifestaciones del pacto de la gracia, que en Cristo Jesús Dios se había predeterminado a salvar a los pecadores. Por lo tanto, esta historia de Israel es también nuestra historia. Es la historia de cómo Dios nos sacó de la esclavitud
del pecado y nos trajo a la libertad de los hijos de Dios y nos ha puesto a peregrinar hasta que finalmente nos lleve a la promesa, a la herencia final que Él ha prometido a sus hijos. Así que todo esto tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nosotros, aunque fueron cosas que sucedieron literalmente al pueblo de Israel. Y ya vimos Pablo escribiendo a los Corintios que se escribieron y sucedieron para nuestra amonestación y para nuestra consolación. Así que el domingo pasado Luis David hizo un buen trabajo con el capítulo 2, donde estábamos viendo el nacimiento de Moisés. Básicamente lo que vemos ahí, el nacimiento de Moisés, luego cómo crece y entonces tiene que huir para poder salvar su vida, pues intentó comenzar algo que todavía no era el tiempo y lo comenzó a hacer fuera realmente de la gracia de Dios y tuvo que salir huyendo para estar en Madián. Y lo encontramos en nuestro texto hoy, estando allí 40 años. Para usted y para mí es pasar una página. En mi Biblia, del capítulo 2 al 3, yo paso una página. Pero en la historia han pasado 40 años, hermanos. Y 40 años es una vida, 40 años es mucho tiempo. Así que trate de ponerse hoy en el contexto de la historia. Este es un hombre con una historia interesante. Es un esclavo hebreo porque él nació como esclavo hebreo, pero un esclavo hebreo amenazado en un genocidio, que lo ponen en una canasta para que la gracia divina, la providencia de Dios se haga cargo de él, y que Dios lo lleva a la hija de Faraón para ser criado, nutrido en Egipto. Y ellos no sabían que el propio que iba a libertar al pueblo, luego ellos lo estaban criando en medio del palacio. Entonces Dios, en su gracia soberana, en su amor soberano, haciendo todas estas cosas. Pero piense ahora, luego que él tiene que huir por haber matado al egipcio, ahora son 40 años luego. Todo esto en la mente de Moisés está atrás. Él tiene otra vida, él tiene una familia, él tiene un suegro, él trabaja para su suegro, está con las ovejas del suegro. Son 40 años, hermano. Quiero que piense eso, cómo Dios puede venir a nuestra vida y continuar su plan como si hubiese pasado 15 minutos desde que Él lo comenzó. Porque Él es Dios, porque Él es glorioso. Y el argumento que vamos a trabajar en el capítulo 3 es simple. Vamos a hacerlo en 2 sermones. Simplemente hoy lo que vamos a ver es Dios trascendente. Dios trascendente significa Dios más alto, por encima de toda la suma de la creación. Nadie es como Dios. Dios no es como nadie. Dios es único. Dios es otro, es lo que diríamos. La trascendencia de Dios es una doctrina bíblica. Usted la puede estudiar en teología sistemática. Dios trascendente, pero a la vez presente con su pueblo, inmanente, la doctrina de la inmanencia de Dios. O sea, Dios se involucra con su pueblo. Es trascendente como nadie. Sin embargo, ese mismo Dios que trasciende a todo se involucra directamente. Entonces encontramos ese Dios trascendente, pero presente con su pueblo, usando hombres imperfectos para hacer su perfecta voluntad. Yo creo que esto debe animarnos hoy nosotros mucho, porque yo no sé usted, pero yo me siento en la calificación de hombre imperfecto. Yo no sé, hay algunas caritas ahí que me dicen que ustedes no, que ustedes se sienten muy perfectos, pero yo hoy me siento absolutamente en la calificación de un hombre imperfecto, de un hombre plagado de debilidades, con las cuales tengo que luchar. Por lo tanto, califico para lo que la palabra de Dios le dijo a la audiencia original, pero lo que me está diciendo a mí también en esta mañana. Como muchos de ustedes saben, yo trabajé por años en la unidad de quemados del Hospital Industrial como enfermero profesional, y pues pude ver de primera mano lo que el fuego puede hacer en el cuerpo de una persona y cómo puede devastar el cuerpo de una persona. Obviamente puede matarlo, pero cómo puede devastar el cuerpo de una persona. El fuego
es uno de esos elementos paradójicos que tenemos en la tierra. Digo paradójico porque por un lado, desde el principio de la humanidad, ha servido de mucho bien, ha servido muchísimo para ofrecer calor, para darnos luz, protección contra depredadores, para forjar herramientas, para forjar armas para la defensa, para purificar metales preciosos, para cocer nuestros alimentos y esterilizar materiales y cantidad de beneficios que hay en el fuego. Sin embargo, por otro lado, el fuego vemos que es algo muy peligroso, es algo muy poderoso. El fuego es algo muy poderoso y tiene la capacidad de consumir, tiene la capacidad de destruir. Y vuelvo y le repito, yo vi con mis propios ojos ahí en la unidad de quemados a gente con su cuerpo devastado por las llamas o por quemaduras eléctricas, realmente devastados. Vi cosas terribles, gente, su abdomen totalmente explotado. Aquella persona tiene náusea, tranquilo. Vi unas cosas que el fuego puede hacer paradójicamente. Lo que puede bendecir, también puede destruir. Cuando me acerco al pasaje, me pregunto por qué Dios escogió el fuego para presentarse delante de Moisés. Dios pudo haber escogido lo que quisiera, cualquier otra cosa. Pudo haber escogido lluvia y hablarles de un aguacero impresionante. Puede haberse aparecido en un torbellino y hablarles del torbellino. Pero Dios escogió fuego, hermanos. Un fenómeno donde la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Y me pregunto, ¿por qué Dios escogió esto? Quizás no tengo todas las contestaciones, podría conjeturar muchísimo, pero más que contestaciones, lo que quiero impartir y quiero comunicarles hoy es el sentido de reverencia y de adoración que esto debe traer a nuestra vida. Dios es digno de ser temido, hermanos. Dios es digno de ser adorado. Dios es digno de que tengamos un temor reverente. Él es inexplicable, así como ese fuego es tan misterioso, inexplicable. Dios es así trascendente, inexplicable, a la vez presente con su pueblo como para usar a gente como nosotros y convertirnos en instrumentos de su gloria a nosotros plagados de debilidades, plagados de flaquezas. Dios es glorioso. Vamos a leer el capítulo completo, aunque hoy vamos a llegar explicando solamente hasta el verso 12. Hemos titulado esto La Gran Comisión de Moisés. La Gran Comisión de Moisés. Por favor, Éxodo capítulo 3. Son tan amables. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Entonces el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés: me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Vio Jehová que se desviaba para observar, y Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro, porque tuvo temor de contemplar a Dios. Luego dijo Jehová: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha,
a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondió Moisés a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo: porque yo estaré contigo, y esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: cuando vaya a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y ese es un buen título para el sermón que viene: yo soy, me ha enviado. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás, y este es mi memorial de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos atenderán a tu voz. Luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Ahora pues, permite que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios para Jehová nuestro Dios. Sin embargo, yo sé que el rey de Egipto no os dejará partir, sino forzado por mano poderosa. Extenderé entonces mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Además haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partiereis no os iréis vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al huésped de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ella, gracias por darnos, Señor, en ella tu sabiduría, tu corazón, tu entendimiento, la iluminación que necesitamos para conocerte a ti, pero también para poder vivir nuestra vida de tal manera que te agrademos a ti en esta tierra. Ilumínanos, por favor, acerca de este pasaje que hoy estamos viendo. Danos la gracia para comunicarlo, para oírlo, para entenderlo, y llévate tú toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Punto número 1 que queremos ver es simplemente Moisés comisionado. Eso es lo que vamos a ver hoy, es la comisión que Dios le da a Moisés. No fue una comisión buscada. Moisés no estaba buscando ser comisionado. De hecho, Moisés no estaba buscando nada. Este es uno de esos encuentros soberanos que la Biblia nos habla continuamente. Dios escogiendo gente, Dios buscándonos a nosotros. Si podemos ver algo, vemos a Dios que busca a Moisés, se le revela a Moisés, pues es la única manera en que un hombre o una mujer pueden venir a conocer a Dios, que Dios se les
revele. Si usted está aquí esta mañana y usted no conoce a Dios, nuestra oración es que mientras predicamos, Dios se le revele a usted a través de la palabra. No es algo que usted puede hacer, no es algo que usted con su inteligencia pueda lograr, no es algo que usted pueda deducir, es Dios que lo hace. Y nuestra oración es que si Dios le trajo esta mañana, Dios soberano pueda alumbrarle a usted con la Escritura y usted en esta mañana pueda conocer y asombrarse ante la majestad, pero también ante la gracia y el amor de Dios en esta mañana. Así que versos 1 al 6 quiero leerlos de nuevo. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Entonces el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés: me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Vio Jehová que se desviaba para observar, y Dios lo llamó de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Dios. Y lo primero que vemos, antes de que pueda ser Moisés comisionado, tiene que conocer a Dios. Dios tiene que revelarse a él, hermanos. Ninguna comisión hubiera sido efectiva si Moisés no viene al conocimiento personal de quién es este glorioso y único Dios de los hebreos, pero que la realidad es que es el Dios de toda la tierra y es el Dios del universo. Y vemos que es Dios quien toma la iniciativa. Recuerde una vez más que voltear la página del capítulo 2 al 3 nos lleva a 40 años de tiempo. 40 años han pasado y debemos ubicarnos en la mente de Moisés, quien ha estado en esa vida nueva. 40 años en Egipto primero, 40 años criado en la cultura egipcia, en la lengua egipcia, en las artes egipcias, aprendiendo todo lo que esa cultura, que era la gente en el momento más grande sobre la tierra, la cultura más extraordinaria sobre la tierra, tenían para enseñarle. Pero ahora 40 años Dios vaciándolo, 40 años siendo realmente quebrantado, 40 años en el anonimato, en el desierto, pastoreando. Y cuando abre el capítulo, yo no sé si Moisés tenía ovejas propias. No es un dato que pude encontrar. El capítulo nos dice que eran las ovejas del suegro. Y uno dice: pero ven acá, 40 años más tarde Moisés no tenía ovejas propias. Usted ve la historia de Jacob. Jacob estuvo menos de 40 años y cuando salió de la casa de Labán se había llevado la mayoría de las ovejas y salió de allí próspero. No es lo que nos dice este capítulo. Nos dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y estaba en la parte de atrás del desierto. Es la parte extrema, realmente el extremo del desierto, y todo esto nos configura, y es bueno que usted pueda ver que nos está presentando un cuadro de un Moisés diferente del que usted vio en el capítulo 2. Este es un hombre diferente. Este es un hombre que 40 años en este exilio, si queremos usar la palabra, debe haber producido en él varias cosas. Debe haber producido en él cierto tipo de vaciamiento emocional, intelectual. Este no es el mismo hombre, sin embargo es el hombre a quien Dios se va a revelar. Dios no se reveló en Egipto. No se reveló cuando él estaba recibiendo allá enseñanza y estaba recibiendo todos los conocimientos que recibió. Es ahora, 40 años más tarde. Y nosotros a veces tenemos tanta prisa para las cosas, hermanos. Dios tiene un plan, el cual Él lleva realmente metódicamente en su plan. Nada está de menos.
En su plan nada está de más, en su plan nada está temprano y en su plan nada está tarde. Todo está en el tiempo perfecto que Dios lo ha predeterminado. Yo creo que eso debe alentar nuestra vida cuando alrededor de nosotros todas las cosas comienzan a tambalearse y la ansiedad nos consume pensando que debemos controlar cada cosa. Y usted sabe que la realidad es que usted y yo no podemos controlar tantas cosas de la vida. Bueno, casi ninguna cosa en la vida podemos controlar, pero tenemos que confiar que Dios realmente es soberano y está gobernando, hermanos. Cada vez que hablemos de la soberanía de Dios, no se pierda solo en elementos teológicos, es la realidad bíblica. Tenemos un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas y Él está haciendo su voluntad en nuestras vidas. Él está operando su propósito y voluntad en nosotros. Y realmente aquí lo que Dios viene a hacer ahora es a presentarse a Moisés, simplemente a cambiarle la vida a este hombre. Lo que va a suceder aquí ahora, esta conversación, si la queremos llamar conversación, es una revelación, realmente la revelación de Dios, pero es una conversación. Si usted la mira, Dios se introduce y llama a Moisés, o es una conversación. Pero esto lo que va a indicar realmente es lo que llamamos un punto de inflexión, o lo que llamamos un momento crucial, o lo que llamaríamos un antes y un después. Es lo que en inglés le llaman un turning point. Aquí va a ocurrir un momento de inflexión. Y nosotros en nuestra generación tenemos problemas para identificar esos momentos, esos momentos cruciales donde realmente las cosas van a dar un giro profundo, un giro de 180 grados. ¿Sabe por qué tenemos problemas para identificarlo? Porque en nuestra generación el bombardeo de información que tenemos nos hace pensar que cada cosa nueva que sale va a cambiar mi vida. ¿Usted no ha visto los anuncios de los celulares? Cómo nos hacen pensar que si yo obtengo el último Android que salió, que sale uno semanalmente de cada marca diferente, sale uno semanalmente al mercado, los anuncios presentan de tal forma: este teléfono va a cambiar tu vida, este teléfono va a ser un antes y después. Y nosotros pensamos, sí, si yo lo consigo mi vida va a cambiar. Y lo conseguiste. ¿Y qué pasó? Tu vida cambió. Debes 800 o 900 dólares. Tu vida cambió. Claro que cambió. Debes 800 dólares. Cambió tu vida. Gloria a Dios. Oh, hermanos, no. Si usted mira la historia, para que entendamos lo que es un punto de inflexión o un turning point, en la historia hay cosas que han sido puntos de inflexión. La liberación de los esclavos en Norteamérica. Eso es un punto de inflexión. Eso cambió la faz de la historia. Eso cambió la faz del mundo. Eso trajo cambios y cambios en cadena y cambios. Eso es lo que va a pasar aquí. Si esta conversación no se da, el libertador no viene. Si el libertador no viene, el pueblo no sale. Si el pueblo no sale, no hubiese un Mesías salvador para nosotros. Entienda que este es el punto de inflexión. Dios viene a cambiar todas las cosas, viene a llamar a su instrumento, un instrumento imperfecto, un instrumento lleno de debilidades que en el camino y en la jornada con Dios va a aprender todas las debilidades que tiene, pero el Dios grande y poderoso que lo ha llamado a hacer su voluntad. Espero que mientras vemos como Moisés escribe la audiencia original para mostrarles la grandeza de Dios, la gloria de Dios en la historia de Israel y el trato con su pueblo, pero usted entienda que este es el trato de Dios con nosotros. No solamente es con Israel, es un solo plan. Nosotros somos ese pueblo de Dios también. Somos la iglesia, es el mismo plan desde el principio y es el mismo plan hasta el final. Esto tiene que ver todo con nosotros en esta mañana. Es un punto de inflexión, es un turning point para Moisés, pero para la humanidad, para el mundo, la faz del mundo cambiaría, porque Dios desde una zarza llamó a un hombre imperfecto
perfecto, a un hombre que se sentía inadecuado para hacer la tarea, Dios lo llamó para hacer su voluntad. Pero obviamente este hombre primero tenía que conocer a Dios. Hoy en el devocional Roberto leyó ahí en Jeremías acerca de qué es lo que Dios quiere, hermano, que le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos a Él. Yo no sé si usted cree que ya usted conoce a Dios. Yo tengo que decirle que en estos últimos años yo he despertado a realidades que han sido duras para mi corazón, porque uno llega a momentos donde uno cree que uno conoce unas cosas, porque me crié en la iglesia, porque desde niño estaba en la iglesia, pero mientras más ahora miro el evangelio y veo la historia de la redención y comienzo a tratar de meditar en mi mente en Dios, más me encuentro, como dijo Roberto, más me encuentro arrepintiéndome porque no lo conozco suficiente, porque no lo amo lo suficiente, hermanos, porque no lo quiero lo suficiente en mi vida, porque todavía hay áreas muy independientes de mi vida en las cuales no rindo y no he confiado en Él. Les soy sincero, porque yo sé que usted se encuentra en el mismo lugar, excepto si hubiera aquí algún fariseo del tiempo de Jesús. Pero yo espero que ninguno vino esta mañana, sino que vinimos todos los publicanos a adorar al Señor en esta mañana. Los fariseos no vinieron. Pero quiero que usted entienda la necesidad de conocer a Dios. Y Dios es el que se revela, hermanos, es Dios. Y estamos aquí esta mañana. Usted está aquí. Dios se ha revelado en Cristo. Dios se ha revelado de la manera más extraordinaria que Él pudiera hacerlo. El escritor de los Hebreos nos lo dice, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, le habló por los profetas, pero en los postreros tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? Nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es esa revelación de Dios para todos nosotros. Él vino y nos mostró quién es Dios y cómo es Dios, y nos mostró su plan de salvación, la historia gloriosa de la redención. Por lo tanto, Moisés, antes de ser comisionado a nada, tenía que tener este encuentro con Dios en la zarza, un encuentro que cambiaría su vida, un encuentro que trastornaría su vida para siempre. Dios lo detiene antes que se acerque. Moisés estaba, como usted y yo estuviéramos, curioso. Un arbusto que está encendido en llamas y no se consume, no acaba de desprenderse en pedazos y caerse, está ahí intacto. Pues claro que Moisés quiere ver esto. Y cuando se acerca, antes de que se acerque demasiado, Dios lo detiene. Dios le dice que no se acerque, sino que quite el calzado de sus pies. Y usted lo ve ahí en el verso 5. Entonces dijo: no te acerques aquí, o sea, no te acerques aquí. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Moisés, no te acerques aquí. Yo quiero tratar de tomar esto y que lo entendamos. No estamos viendo aquí un Dios que no quiere que su pueblo esté con Él. No estamos viendo a un Dios que no quiere que su pueblo se acerque a Él. Dios le está revelando a Moisés de su naturaleza. Dios le está revelando a Moisés de su trascendencia. Dios es trascendente, absolutamente más alto y por encima que toda la creación, hermanos. Yo quiero que usted salga hoy de aquí con un asombro reverente del Dios que servimos. Yo quiero que usted salga de aquí con un asombro y un temor reverente al Dios grande que nosotros adoramos. Porque muchas veces en el peregrinar, en la jornada, al estarnos mirando a nosotros mismos y nuestros problemas y la vida y lo que me falta y lo que no tengo y lo que no soy, de repente tenemos una imagen de Dios, de un Dios pequeñito. Hermanos, Dios es un Dios grande, ilimitado. Él es trascendente a todo lo que Él creó. En la creación nada puede asemejarse a Dios, ni usted ni yo.
No vaya a confundirse con imagen y semejanza. Dios nos hizo a imagen y semejanza, pero eso no significa que nosotros somos en la esencia de su naturaleza como Él. Él es Dios y siempre eternamente ha sido Dios y siempre eternamente será Dios, y ninguno de nosotros llegará a algún estado donde seamos dioses o seamos como Él. Los mormones no tienen razón, nosotros no vamos a ser dioses, entiéndalo bien claro. Dios es el único Dios verdadero y habita en tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es trascendente y es santo, hermanos, santo, significando que es único, separado de todo lo demás, pero también significando que es puro. La pureza personificada. Yo no puedo ni siquiera tratar de pensar en la pureza absoluta de Dios, porque mi mente es corrupta. Mi mente no llega a alcanzar a pensar en algo donde no haya ningún ápice, ninguna traza o trazo de corrupción. Dios es el único ser esencialmente puro y santo, único. Podemos decir Dios es otro. Al decir que Él es santo, estamos diciendo Dios es otro. No hay nadie como Él. Nosotros, si algo hay de santidad en nuestra vida, es derivada de Cristo, derivada de la justicia de Cristo, no producida en nosotros. Usted y yo no podemos producir esa santidad, ha sido imputada a nuestra vida. Dios nos ve santos ahora en su presencia por Cristo Jesús, por la justicia de Cristo, por la santidad de Cristo. Pero Él es santo en esencia y le dice a Moisés: detente, Moisés, hay una línea aquí. Yo soy trascendente, no pases esa línea. Quítate el calzado. Quitar el calzado, hay tantas cosas, gente que le da miles de simbolismos. La cultura oriental es símbolo de respeto, es símbolo de reverencia. Todavía hoy día, en culturas orientales, usted, para entrar a una casa de familia, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dejar los zapatos afuera? Sí, es por la limpieza también, pero es honra, es reverencia. Estás entrando a un hogar y entras reverentemente, y Dios es lo que le está diciendo a Moisés: ante mí tiene que haber reverencia. Eso es lo glorioso de Dios, hermano. Y cuando pensaba en esto, aleluya, me da tanto gozo, porque Dios no solamente nos salva, Él no solamente se revela, Él me enseña cómo adorarlo. Él me enseña cómo acercarme a Él. Él nos enseña a comunicarnos con Él. Él nos enseña a tener comunión con Él. Él nos enseña a estar en su santa presencia. No solamente nos salva, no solamente se revela a nosotros, sino que nos dice: esa es la manera de adorarme, esa es la manera de acercarte a mí, esta es la manera, con humildad, con reverencia. Yo le quiero decir que a veces las liturgias mal llevadas han erosionado el temor de Dios en nosotros a la figura trascendente de Dios, hermanos. A veces como se proponen las cosas y como alguna gente enseña ciertas maneras de nuestra relación con Dios, pareciera que Dios es mi pana, pareciera que Dios es cualquiera, que yo puedo referirme a Él como yo quiero. Hermanos, yo quiero que usted sepa que eso es incorrecto, eso no es bíblico, y yo les suplico que si usted llevado por maneras anteriores aún nuestras, si usted está en eso, quite eso de la cabeza, porque Dios es extraordinariamente glorioso y Dios merece y exige respeto y merece reverencia. En su casa debe haber reverencia. Cuando estamos en el día del Señor, Él está aquí con nosotros. Su casa exige que haya reverencia, hermanos. Es ante la presencia de Dios santo, glorioso. Dios, de hecho, es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra santo en este capítulo. Es la primera vez. En Génesis no se usó aquí en Éxodo. Y se usó en referencia ¿con quién? Con Dios, el único ser
esencialmente santo, hermanos. Ahora, este encuentro con Dios revela la naturaleza de Dios, traza esa línea entre quién es Dios, quiénes somos nosotros. Él es Dios, nosotros no, pero también va a mostrar más adelante, y si hoy no enfatizamos, enfatizaremos en el otro sermón, que ese Dios trascendente, ese Dios santo y trascendente, también es inmanente, o sea, se involucra con su pueblo, directamente con su pueblo. Entonces uno tiene que tener en la mente ese balance, porque cuando tomamos la trascendencia de Dios y la llevamos a un extremo, entonces hablamos de un Dios que es tan santo y tan santo y tan trascendente, que entonces no se involucra con nosotros. No, eso es incorrecto. Pero cuando hablamos de un Dios tan inmanente y tan inmanente y tan presente, pensamos que entonces Dios es cualquiera. Y no, tenemos que entender que Dios es trascendente, pero Él, hermanos, sin que nadie lo obligue, sin que ninguna fuerza mayor que Él pueda ejercer coerción sobre Él, Él ha decidido amarnos, elegido amarnos y estar con su pueblo a tal grado que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, ha puesto su Espíritu en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos habita y dice la Biblia, nos anhela celosamente, hermanos. Eso es una verdad gloriosa. Así de cercano es Dios, trascendente, pero así de cercano. Y Dios ahora, en el verso 6, se presenta a Moisés y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, una vez que Moisés entendió, una vez que Moisés comprendió delante de quién estaba, Moisés ocultó su rostro, se inclinó en reverencia para no ver a Dios. Moisés entendió ante quién estaba. La revelación de Dios llenó su corazón, llenó su vida, llenó su mente y entendió ante quién estaba, aunque eso no significa luego que no iba a tener muchas excusas ante quien estaba. Y eso revela realmente la fragilidad humana y cómo somos nosotros los seres humanos. Ahora, Dios se presentó ante Moisés y el lenguaje que Dios usó es el lenguaje que habla del pacto de Dios. O sea, ese no es un Dios nuevo. Este no es un Dios de esas naciones, otro Dios nuevo que apareció. Este no es el Dios del fuego o la luna. Este no es el Dios del sol. Este es el único Dios verdadero. Por eso le está diciendo a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. O sea, yo no soy nuevo. No vayas a pensar, yo soy el Dios de tu padre, pero soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios, al atar estos nombres, lo que está diciendo es: yo soy el Dios que hizo pacto con los patriarcas. Yo soy el Dios que me aparecí también, como me estoy apareciendo a ti. Me aparecí a los patriarcas y hice mi pacto con ellos y juré mis promesas a ellos. Lo que Dios está diciendo es: yo soy el Dios que comenzó las promesas del pacto y por ende soy el Dios que va a cumplir las promesas de ese pacto. Esa es la realidad de por qué Dios le está hablando a Moisés de esta manera. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés comenzó a tener un entendimiento claro de quién es quien le está hablando. Hermanos, cuando miramos esto, esas son las promesas de Dios a los patriarcas, de que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Y usted sabe que fluye leche y miel es lenguaje figurado, ¿verdad? No es que simplemente habían árboles que daban leche y habían plantas que daban miel. Es un lenguaje figurado para hablar de la prosperidad del fruto de esa tierra, del fruto extraordinario de esa tierra. Esas son las buenas noticias. Este es el evangelio
desde el Antiguo Testamento. Es la buena noticia de un Dios glorioso que ha escogido a su pueblo para salvarlo y para llevarlo por la tierra peregrinando hasta entrarlo a la herencia que Él mismo ha prometido. Fue lo que Él dijo en el Antiguo Testamento y es lo mismo que permanece hasta el fin de la historia. Amados, lo que vemos aquí cuando Dios le está hablando a Moisés nos apunta con claridad a las promesas del glorioso evangelio. ¿No es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros? ¿No es lo mismo? Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud. Dios nos sacó a nosotros, hermanos, de la casa de servidumbre, con mano fuerte y con brazo extendida. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, donde la ira de Dios vino sobre Cristo y donde a través del derramamiento de su sangre hubo perdón para todos nuestros pecados. Dios nos saca de esclavitud. Colosenses nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de ¿quién? Al reino del amado Hijo de Dios. Nos trasladó, nos sacó de la esclavitud y ahora nos ha puesto a peregrinar. Estamos en un proceso de santificación, peregrinando, pero Él nos ha dicho que nos preservará hasta el final. Nos preservará hasta llevarnos a la patria celestial. Nos preservará hasta entrarnos a su gloriosa presencia para así estar siempre con el Señor. Y todo eso por causa de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, permitamos en esta mañana que lo que la palabra informa a nuestros corazones traiga descanso y aliciente para nuestras vidas. Este es el Dios que hizo el pacto de gracia. Este es el Dios que se ha empeñado en salvar nuestra vida por pura gracia, porque así lo quiso. Descansemos en Él. Descansemos en la obra de Cristo. Descansemos de nuestras pesadas cargas que tomamos todos los días para tratar de autojustificarnos. Y entendamos que este es el evangelio. Esta es la historia gloriosa de Dios con su pueblo. Y damos gloria a Dios por eso. Ahora, es interesante ver la motivación que guió a Dios, porque el verso lo dice. El verso dice que movió el corazón de Dios, hermano. Yo quiero que usted sepa que servimos a un Dios compasivo, clemente, lento, pero grande, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y si usted leyó esos versos, ¿qué fue lo que motivó a Dios? Si pensamos en motivación, ¿qué es lo que dice esto del 1 al 12? ¿Qué dice aquí que motivó el corazón de Dios para decir: voy a cumplir mi pacto, voy a cumplir mis promesas y lo voy a hacer ahora? 7 al 9. Luego dijo Jehová: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé, y me encanta la manera personal en que Dios habla en el verso 8. Me encanta, hermanos. Eso me trae tanta seguridad a mí personalmente. Descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. O sea, ha visto, sabe y ha oído. Y también he visto
la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué fue lo que motivó a Dios, hermanos? Compasión. Compasión. ¿No ve usted a Cristo en los evangelios igual? ¿No vemos a Jesús en los evangelios caminando y teniendo compasión de la gente? Viéndolos como ovejas que no tenían pastor, con un corazón compadecido por la gente, sanando a los enfermos, teniendo compasión de ellos. A mí siempre me derrite el relato del leproso que vino donde Jesús y si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Y el evangelio dice, y teniendo compasión de él, le dijo, quiero ser limpio. Teniendo compasión de él, hermanos. Entendamos en esta mañana, salgamos de aquí hoy admirados de un Dios trascendente que podría desentenderse de criaturas como nosotros, hermanos, que no nos comparamos a Él. Sin embargo, su corazón está lleno de compasión para su pueblo. Todas estas cosas para la audiencia original eran memoriales en medio de la jornada. Cuando leían la Torá, cuando leían, esto animaba al pueblo. Porque si Dios tuvo compasión en el pasado, Dios tendrá compasión en el presente. Pero nosotros somos la audiencia actual. Que esto nos llene de esperanza. Que esto traiga refrigerio para nosotros en un mundo duro y cruel, frío, donde hay falta de compasión afuera, donde hay una guerra afuera por sobrevivir y por sobresalir. Pero en un mundo así, usted y yo habitamos con un Dios compasivo, que ve, que sabe y que oye lo que tú estás pasando. Yo no sé ustedes son más santos que yo, pero a mí me ha pasado que a veces creo que Dios no entiende lo que me está pasando a mí. A veces he creído como que, y se lo he dicho así, yo sé que eso no es una muy buena manera de hablarle, pero Señor, yo no sé si tú entiendes lo que yo estoy sintiendo. Sí, porque oro y no veo la luz. Claro, no veo la luz como yo quiero verla. No veo la luz como no veo las cosas como yo quiero que las haga. Y eso le he dicho, Señor, pero tú pareces no entender lo que me está pasando. Él entiende, hermanos. Oh, créame. Él entiende. Y si nos transportamos a Cristo, ¿cuánto no entiende más Cristo que se hizo hombre? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todas las cosas sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos la misericordia y la gracia para el oportuno socorro o para cuando más la necesitemos. Dios compasivo, hermanos, alcanza su máxima expresión de compasión ¿dónde? En la cruz del Calvario. Su amor lo llevó a dar su vida por todos los elegidos, por todos los llamados, por todos los que Dios llamará hasta el último de ellos. Tal es la compasión de Dios. Usted conoce Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted está aquí esta mañana, usted sabe que no sirve al Señor, entonces por favor entienda hoy, usted es un pecador igual que nosotros, pero usted es un pecador sin la gracia de Dios. La Escritura dice que Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta mañana mi oración es que Dios abra sus ojos, hermano, amado, amigo, amiga, y que usted se entienda un pecador,
necesitado urgentemente de la gracia de Dios y de la salvación. Y si eso pasa, corra hoy a los brazos del Salvador. Corra hoy a los brazos de Cristo. Hay algo que me encanta aquí. Voy a avanzar ya en el verso que viene ahora. Es pasmoso lo que Dios hace. Yo le quiero presentar esto en manera más moderna. Piensen en esta conversación entre Dios y Moisés. Y Dios le está diciendo todas estas cosas a Moisés. Y le dijo de manera personal: yo descenderé y voy a librar a mi pueblo. Y Moisés está oyendo todo eso. No lo sé usted, Richard, me estuviese preguntando: ¿y por qué me estás diciendo todo esto a mí? Bueno, ¿qué yo tengo que ver con esto en el extremo del desierto, pastoreando las ovejas de mi suegro, 40 años? ¿Qué tiene que ver esto? El verso 10, sin anestesia. Sin anestesia. Simplemente, ahora, o sea, ya me revelé a ti. Ahora anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Say what? Vete ahora, ya tienes lo que necesitas. Vamos, Moisés, ya, vamos, ve, saca a mi pueblo. Yo te dije que yo voy a estar ahí, lo voy a sacar. Ve tú y ahora sácalo. Trate de hacer la matemática de eso. ¿No sería eso como si Dios se me apareciera a mí y me dijera: Richard, ve donde Donald Trump ahora mismo y dile que le perdone la deuda a Puerto Rico, que yo lo digo, y si no le va a ir muy mal a él y a la nación americana? ¿Yo? ¿En serio? ¿Really? Yo no sé ni cómo acercarme, es lo primero. ¿Cómo voy a acercar? Yo tendría miles de preguntas. Moisés tuvo 5 y nosotros lo mutilamos. Nosotros lo mutilamos porque tuvo 5 preguntas. Yo tendría miles. Y después que me conteste las primeras 1000, tengo 1000 más. Wow. Con pasmosa simplicidad Dios le anuncia su misión: saca de Egipto a mi pueblo. Número 2, y terminamos, hermanos. Este punto es simple: Dios tiene todas las respuestas. Aleluya. Y hoy no vamos a terminar porque hoy nos quedamos en la primera pregunta de Moisés. Hay 4 más que vamos a tomar los otros sermones. Moisés hizo una pregunta que, siendo honesto con ustedes, a mí me parece legítima. No significa que no demuestra falta de fe, no vaya a malentender. No significa que no se estaba oponiendo al plan de Dios y su pecado y su corazón. Estamos claros en eso. Pero para mí la pregunta es legítima. Recuerden, es un hombre vaciado, habiendo salido de Egipto. No sé si Moisés siquiera recordaba la lengua egipcia. Algunos piensan que cuando Moisés, más adelante lo veremos, le dice a Dios: yo no sé hablar. Algunos tratan de ver si lo que se refería es: yo ni conozco el idioma ya de esta gente. No necesariamente es eso. Pero yo hubiera tenido la misma pregunta. ¿Yo? ¿Ir donde Faraón? 40 años han pasado y yo subir a Egipto ahora y decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta 3 días en el desierto, al hombre más poderoso de la tierra. Yo, entienda la posición de Moisés. Moisés, para un egipcio, un pastor de ovejas, es abominable. Quiero que entienda eso. Recuerda que Moisés fue egipcio de crianza y ahora está pastoreando ovejas por 40 años, lo que para los egipcios es abominable. Por 40 años él tiene un trabajo abominable para la cultura que lo crió. Pero a la vez los hebreos lo rechazaron. ¿Se acuerdan que él mató al egipcio? Lo escondió y fue entonces a mediar entre 2 hebreos que peleaban. ¿Y qué hicieron los hebreos?
lo rechazaron. ¿Quién te ha puesto a ti ahora por juez? ¿Que vas a matarme como mataste al egipcio? Ya no es egipcio. Los hebreos lo rechazaron. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Es la pregunta. ¿No es eso una crisis de identidad, hermanos? Tremenda. Ahora, si usted me es honesto, ¿no luchamos usted y yo con crisis de identidades en nuestra vida? ¿Quién está luchando usted por ser? Oh, me encanta cuando el Espíritu de Dios está ministrando y que se vaya el plan que tenía aquí. ¿Quién está luchando usted por ser? Yo me pregunto, ¿quién está luchando Richard por ser? Como usted no me va a hablar de mí, como usted no va a hablar de usted, yo hablo de mí. ¿Usted cree que yo no lucho con crisis de identidad? A mí me gustaría pararme aquí y decirle, oh no hermanos, yo igualito que el apóstol Pablo, sé quién soy en Cristo, imítenme a mí. No estoy ahí todavía. No estoy ahí. Espero no decepcionarlo y que quiera buscar otra iglesia. Pero yo lucho con crisis. Es más, le voy a decir la más que lucho, la tentación más grande mía es que esto que hago trata de definir quién soy. Y yo no soy esto que yo hago. Y cuando lo hago bien, me siento bien. Porque estoy identificando con esto. Cuando fracaso o la iglesia va mal, me siento fracasado, destruido, desanimado y deprimido. Y Dios me está enseñando, es que tu identidad está en el lugar equivocado. Es que tu identidad tiene que estar en mi Hijo. Por eso te uní a mi Hijo. Te uní a Cristo para que tu identidad esté en Él, no en lo que haces, no en lo que tienes, no en lo que has obtenido en la vida, títulos o cosas, no en las personas que te he puesto alrededor. O sea, tampoco yo me defino solo por esposo. Yo doy gloria a Dios por ser el esposo de la hermosísima esposa que Dios me ha dado. Pero yo estoy en Cristo. Dios no lo permita. Yo puedo perder todas esas cosas en un segundo. Yo puedo dejar de ser esposo, puedo dejar de ser padre en un segundo, puedo dejar de ser pastor en un segundo. ¿Y entonces qué va a ser mi vida? Usted me está mirando con pena, pero mírese usted mismo ahora. ¿Quién estás luchando tú por ser? ¿La esposa? Excelente. Cuando lo logras sientes, wow, qué bien, quedó la comida bien, soy tremenda, quemé la chuleta. ¿El empresario? ¿Estás luchando por ser el empresario? Cuando todo va bien, pero cuando va mal, la ansiedad y la depresión te consumen. Hoy la gracia nos está invitando a correr hacia Cristo. Hoy la gracia nos está invitando a salir de las identificaciones con todo lo demás. Yo no estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que es posible y que Dios está obrando en nosotros y Él seguirá obrando en nuestra vida. Moisés no sabía quién él era. ¿Quién soy yo? Él tendría 40 años más ahora para descubrir a este glorioso Dios y que Dios puede usar a alguien que ni siquiera sabía quién era. Que Dios puede usar a alguien lleno de debilidades. Que Dios puede usar a alguien lleno de flaquezas. Oh, hermano. La contestación
Ya me pasé de mi tiempo. Termino ahora. La contestación es mejor que la pregunta. Oh, cuando yo leí esto dije, esto es. Porque en un siglo como el de nosotros, atestado de autoestima, donde todo se resuelve con la autoestima, la autoestima, la autoestima, la autoestima. Tú lo que necesitas es pensar mejor de ti, pensar mejor de ti, pensar mejor de ti, resolver issues de autoestima. Dios no contesta de esa manera. Dios pudo haberle dicho a Moisés, pero ¿cómo que quién tú eres? Yo te crié en Egipto. Oye, yo providencialmente hice que te criaras en la civilización más grande, aprendieras letras, aprendieras a ser un guerrero. Yo te enseñé, ese eres tú, Moisés el guerrero, Moisés. No. ¿Qué es lo que Dios le dice? ¿Cuál es la contestación? La contestación es rara. Pareciera no tener que ver nada con la pregunta, pero tiene que ver todo. Porque yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? Porque yo estaré contigo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, hermanos? ¿Qué es lo que realmente Dios le está diciendo a Moisés? Dios le está diciendo, no eres tú, Moisés. Aquí lo importante es si entiendes quién soy yo. Y luego le va a revelar el yo soy. Más adelante, en el segundo sermón lo vamos a ver si Dios permite. No es quién eres tú. Hermano, no me niegue que gran parte de nuestra vida se nos va sumidos en nosotros, en nuestro interior, buscando algo que ya tenemos. Esa es mi lucha en oración, Señor. Si te tengo a ti, ¿por qué todavía toda esta sed de identificación? ¿Por qué? Llévame a la cruz, llévame a identificarme con Cristo, con quien estoy unido, totalmente unido. Hermanos, hay una realidad. Aunque estamos unidos a Cristo, este mundo presenta continuamente una presión por definición de nuestra vida. Hay una lucha. Pero ¿saben qué? A cada lucha de la vida, Dios ha dado gracia suficiente para vencerla. Y nos ha dado gracia para nosotros poder identificarnos con Cristo y entender mi identidad está en Cristo. Yo soy de Cristo y Cristo es mío. Le pertenezco a Dios. Me compró a precio de sangre. Soy su propiedad. Ahí está mi identidad. No está en las cosas, en la gente que trata de definirme, en un ministerio, en los títulos, ni en el dinero. Está en Cristo. Ahora, amado amigo y amiga, piensa bien lo que acabo de decir. Si tú no estás en Cristo, entonces usted no tiene identidad. Usted tiene cero identidad. Dios le da una promesa más con la contestación. Una promesa más le da Dios. Y es una señal. Vuelvo. Si fuera Richard, y ahora Dios me dice, mira Moisés, tranquilo, Richard, yo te voy a dar una señal de que yo te envío. Eso me tranquilizaría. Me va a dar una señal. Si me da una señal, yo voy a estar tranquilo, seguro, porque tengo una señal. Pero ¿cuál fue la señal que Dios le dio? Cuando hayas sacado al pueblo y llegues a la montaña de Dios y estén adorándome, esa es tu señal. Espérate. Vamos a poner eso en contexto nosotros. Eso es como si Dios, cuando fuimos a construir este templo, me hubiera dicho, Richard, construyeme un templo. Y yo le hubiera dicho, wow, Señor, pero un templo, ¿cómo está la economía? Esto está fuerte. Tranquilo, que yo te voy a dar la señal de que te mandé a hacerlo. El día de la inauguración, cuando estén cantando el primer cántico, esa es mi señal de que te envíe a hacerlo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Piénselo, no es difícil, es simple y me llena de ánimo.
Moisés, cuando tú conozcas quién es el que te envía, vas a entender que el que te envía y te dice que hagas lo que debes hacer, ya lo ha determinado desde el principio. Por lo tanto, mi señal va a ser que tú vas a sacar al pueblo y van a celebrar fiesta en el desierto, porque yo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿cuánto usted puede confiar en el Dios que ha dicho que lo va a hacer? El Dios que ha dicho que te ha salvado y te va a llevar a estar en su presencia. Moisés tuvo más preguntas, obviamente. Preguntas que llevaron a Dios a revelar su nombre santo, que queremos ver aparte, porque vale el esfuerzo hablar de ese nombre santo y lo que significa para Israel, pero también para el Israel de Dios, que es judíos y gentiles en la iglesia.